Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Cuando hablamos de presencias de humanoides y lo referimos al tema extraterrestre, nosotros nos imaginamos a una persona normal y corriente al cual se le presenta un ser extraterrestre. Ha habido muchos casos en los cuales estas entidades que aparecían eran altas, luminosas, tenían un aspecto extraño. Algunos eran pequeños enanitos y otros eran gigantes. Algunos parecían monstruos y otros parecían dragones. Algunos parecían pequeños seres grises con una cabeza bastante grande y otros parecían unos seres robustos y fornidos, así como otros se presentaban de forma angelical. El abanico de presentación de este tipo de entidades siempre ha sido muy amplio. Pero el tema ya cobra otro tinte cuando este tipo de entidades y humanoides se presentan a militares. Se presentan a militares en zonas en las cuales se están procediendo a una serie de maniobras o zonas sencillamente cerradas para el uso única y exclusivamente militar, estas llamadas bases militares, y estos seres extraterrestres ejecutan o efectúan una serie de actividades totalmente extrañas y surrealistas para aquellos testigos que tienen ocasión de verlo. El tema que nos trae aquí hoy van a ser dos casos en los cuales vamos a hablar cómo el ejército se quedó prácticamente, digamos que sorprendido y sin ningún tipo de forma de reaccionar debido a esas extrañas apariciones que mostraron unos seres que reaccionaron de manera totalmente, como ya he dicho antes, sorprendente. El primero de los casos ocurrió en el año 1976, un 12 de noviembre. Eran aproximadamente las 2 menos cuarto de la mañana. Por entonces, María Trejo y Juan Carrizosa Lujuan se encontraban en vigilancia en una llamada zona de combustible en la base aérea de Talavera de la Real. Pero para hablar de este tema, lo mejor será que traigamos a un experto en ufología, como pueda ser, ¿quién va a ser más que Vicente Fuentes? Vicente, otra vez, nuevamente con nosotros, ¿qué tal? Hola JL, un saludo a todos los seguidores de Mundo Desconocido. Un placer estar aquí con todos vosotros. Y hoy, bueno, tenemos este tema de los humanoides en bases militares, en este caso, dos casos en España. Y los vamos a contarlos, porque hay una gran historia detrás de estos dos casos. Y además vamos a ver las similitudes que tienen ambos casos, que están cortados por el mismo patrón. Quizá lo más interesante que vayamos a hablar del tema es las sensaciones que tuvieron aquellos protagonistas de aquellos hechos y las consecuencias que tuvo para su vida. Teniendo en cuenta además que existen algunos invitados, y no voy a adelantar tampoco acontecimientos, muy similares a los famosos hombres de negro. Pues sí, efectivamente, los hombres de negro con sus gadgets o juguetitos, de los cuales vamos a hablar al final de este vídeo y vamos a contaros una anécdota curiosa. Pero vamos a centrarnos en lo que ocurrió en Talavera de la Real, aquella madrugada del 12 de noviembre del año 76. Por entonces, bueno, como ya he dicho al principio, María Trejo, Juan Carrizosa y se encontraban de vigilancia en una llamada zona de combustible de la base aérea de Talavera de la Real. Eh, Cada ciertas horas, dentro de esas vigilancias nocturnas, hay un tercer hombre que pasa, hace un recorrido por esas vigilancias, esas zonas vigiladas, a modo de refuerzo, a modo de paseillo para ver si todo va bien, si no hay ninguna novedad, etcétera. El caso es que cuando llega el refuerzo empiezan a ocurrir cosas extrañas, ¿verdad, Vicente? Pues mira, JL, te cuento. Eran las 2 menos cuarto de la mañana y tenemos a dos soldados, cada uno en su garita. Bueno, pues están en ese momento pues viendo una película, no hay mucha actividad en la zona, ¿no? Y bueno, pues están viendo una película y resulta que empiezan a escuchar unos ruidos extraños en el exterior de la base. Eh, Ambos soldados se encuentran distanciados 60 metros cada uno, una garita de la otra, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer una especie de interferencias radiofónicas. Ellos van con una especie de walkie-talkies y empiezan a ver unas interferencias rarísimas. Todo esto que estamos contando es muy de película, pero ocurrió de verdad y estamos hablando de un caso desclasificado
El que vamos a contar luego no está desclasificado, pero este sí. Desclasificado por el ejército español, ¿no? O sea que el ejército español tiene un informe Sí, en sí. toda la regla de que todo esto que estás contando o que nos vas a contar ocurrió tal y como nos lo vas a contar. Efectivamente, de hecho, los protagonistas de esta historia nunca jamás han tenido ningún tipo de fallo a la hora de contar la misma y siempre, tanto por separado como juntos, han contado los mismos detalles. Bueno, pues, claro, están en la zona de combustible y entonces estos soldados, eh, que se llama además de refuerzo, bueno, pues empezaron a pensar, bueno, a ver si va a ser un intento de sabotaje y estaban ya un poco preocupados, las interferencias, bueno, pues un poco tal, ¿no? Ese silbido que empezó a sonar era muy penetrante, les hacía daño a los oídos, y entonces de repente se hizo el silencio, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, pues a lo mejor hay alguien que ha entrado en la base militar, nosotros tenemos que hacer una inspección por la zona, ¿no? Entonces van ambos soldados, armados con sus subfusiles Z-62, con la munición reglamentaria, y entonces, tras 5 minutos de silencio, los soldados que se van ya acercando a la zona donde estaban escuchándose esos sonidos, pues vuelve a sonar el sonido otra vez, ¿no? Y otra vez vuelve a hacer silencio. Y entonces ya, pues un poco, pues muy sorprendidos, un poco desorientados, un poco los soldados, eh, empiezan a ver que, pues muy cerca de bueno, empiezan a ver en el cielo, justo sobre la vertical de la base, una especie de claridad. Ellos lo llaman claridad y es posible que cuando estén hablando de eso, estén hablando de un fenómeno similar a lo que apareció en Chelyabinsk, fechas antes y fechas después del famoso meteorito que se estalló en aquella ciudad rusa. Esto también lo hemos publicado tanto en Mundo Desconocido como en Ufópolis, ¿no? Entonces, estos señores hablan que era como una especie de resplandor, como una bengala en el cielo, y estaba muy alto, sobre su vertical, ¿no? Y además se extendía como un amplio radio, un poco haciendo el efecto campana de lo que se vio en Canarias en el año 76. También, pues, curiosamente, el año 76, ¿no? Y entonces, bueno, pues a los 15 o 20 segundos, ese resplandor en el cielo, y tenemos que entender que esto es totalmente de noche, están pues muy cerca de una valla, empiezan a ver como un resplandor en el cielo, y ya se desaparece, ¿no? Entonces los soldados se quedan atónitos, y cuando todavía no habían salido de su asombro, a los 2 o 3 minutos, llegó hasta la garita ese otro centinela del que hacías referencia antes, con uno de los perros lobo, ¿no? Un perro lobo de vigilancia, y bueno, pues este señor que se le llama correturnos, que suele ir de un sitio a otro por si acaso alguien necesita algo, entre las garitas y tal, ¿no? Pues llega ahí con el perro, O ¿no? sencillamente para comprobar que no se han dormido. Exactamente, por ejemplo, por ejemplo, exactamente. Eso es, ¿no? Entonces, estos van los tres y se van a las garitas originales y van a avisar a un pavo, o sea, a un cabo que se llama el cabo Pavón, ¿no? Que se encontraba de servicio y decidió que fueran allí al lugar y que se acercasen más a Sí. ver a lo que estaba pasando, ¿no? A ver si había alguna anormalidad, ¿no? Bueno, pues ametralladora en mano, José Manuel Trejo, Juan Carrizosa y el correturnos, que se llamaba José Hidalgo, que era el que llevaba el perro lobo, bueno, pues se encaminan hacia el área donde se almacena el combustible de los reactores. En ese momento tenemos que imaginarnos cómo era la escena, la oscuridad es total. Entonces caminan unos 300 metros en dirección casi a la ciudad, siempre paralelamente a la tapia que está rodeando, que El está perímetro, sí. el perímetro, ¿no? Que cierra la base, y que la separa de la carretera general. Iban pegados a la pared y van los tres soldados con el perro en silencio total. Y entonces el soldado que lleva el perro, pues comenta, diciendo, bueno, es muy posible que haya entrado alguien en la base por las interferencias que había, ¿no? Y entonces, y de repente ocurre algo pues un poco paranormal, que es que sienten como una especie de remolino de viento muy raro, un remolino de viento muy que no es muy típico ni de la zona ni que lo habían sentido nunca Bueno, ellos. también es, creo recordar que es muy típico ese silencio que de repente se Sí, produce sí, previo a la aparición de un tipo de humanoide o cualquier fenómeno paranormal. Recordemos, por mm, ejemplo, todo lo que son las famosas apariciones de la Virgen, ese extraño y misterioso silencio en el cual no se oye absolutamente nada. Pues aquí ocurre lo mismo. Ese viento, bueno, pues también nos recuerda un poco a este tipo de escena. Pero sigue contándonos, Vicente, ¿qué es lo que ocurre sí. después?
Sí, JL. Este término se llama campana de irrealidad y esto aparece en el famoso caso de Kelly Hopkinsville Exacto, en el año campana. 55, con aquellos duendecillos que aparecieron y que cercaron una casa a una familia El caso de Kelly, impresionante el caso caso Kelly, Kelly, sí. impresionante. Es la primera vez que aparece ese término de campana de irrealidad y en este caso también se puede aplicar este tema de la campana de irrealidad, ¿no? Mm. Entonces, de repente, estos señores, estos soldados, se van acercando como una especie de eucaliptos muy próximos a la tapia, ¿no? Y de repente ven que el perro lobo empieza ya a marcar posición, ¿no? Empieza a decir, no, no, algo hay, ahí hay algo, y empieza a marcar posición, y de hecho le sueltan, y el perro lobo salta hacia allá, ¿no? Hacia la oscuridad, porque es que no se veía absolutamente nada, aunque llevasen linternas y tal, pero no se veía nada, ¿no? Y entonces, eh, habían escuchado antes un crujido de ramas en los eucaliptos, y entonces el perro va para allá, ¿no? Y Pues entonces, también sí, fíjate, te contaré algo. La presencia ovni de vez en cuando desata que todos los perros de la zona empiecen a ladrar enrabietadamente. También es algo que parece que los perros tienen un sexto sentido y bueno, pues yo he tenido experiencias de estar a altas horas de la madrugada haciendo una vigilancia, esto es cierto, ujú, para intentar fotografiar un ovni, una especie de cazador de ovnis cuando era joven. Y cuando, bueno, joven soy, pero quiero decir cuando era bastante más joven. ujú, Y recuerdo perfectamente que en la urbanización cercana donde yo me encontraba en un monte, a la vez, sincrónicamente y como si estuvieran todos absolutamente locos, todos los perros empezaron a ladrar brevemente, no estuvieron mucho tiempo, pero estarían unos 15 o 20 segundos, como que algo estuviese por ahí rondando, como que los perros presintiesen algún tipo de presencia. Por supuesto, yo no tuve la ocasión de ver nada. ujú. Pero continúa, vamos a ver, el perro dices que empezó a ladrar, saltó sobre aquella zona, le Ajá, soltaron varias veces, quiero recordar que incluso sí. le llegaron a soltar 3 veces y ya la última de las veces el perro dijo, mira, yo ya aquello ya me puede, vete tú que a mí me da la risa, ¿no? Porque es lo que realmente debió ocurrir. Sí, sí, JL, mira, es muy interesante porque como investigador ves detalles muy curiosos. Por ejemplo, el perro va para allá, y tenemos que entender que estamos en la tapia de una base militar, donde hay también como una especie de eucaliptos, el terreno no es muy regular, ¿no? Entonces ellos no pueden ver nada porque están totalmente a oscuras. El perro salta a la oscuridad y vuelve como llorando lastimeramente. Entonces le vuelven los soldados, el dueño le vuelve a marcar el camino de que vuelva a atacar y el perro vuelve 3, 4 veces, pero la cuarta vez ya no vuelve y empieza a hacer círculos alrededor de esos 3 soldados, ¿vale? Y entonces llega un momento en el que, claro, en ese momento, aquella actitud del perro ya les llama mucho la atención a los soldados y entonces pasan a la acción, ¿no? Entonces gritan el alto quien va, lo gritan 3 veces, ¿no? Y el perro empieza a gruñir muy fuerte y a dar vueltas cada vez más rápido, como si se estuviese acercando algo hacia ellos, ¿no? Entonces los soldados, totalmente asustados, preparan el arma, quitan el seguro del arma, están dispuestos a todo y de repente, pues, José María Trejo dice que presiente algo, pero no delante de ellos, sino a sus espaldas. Y entonces de repente le da un escalofrío espectacular y a los otros dos también, porque ven por el rabillo del ojo, se dan la vuelta y ven como una especie de luz verdosa de color verde y se dan la vuelta y de repente se encuentran un ser con una especie de figura humana, pero que mide 3 metros, no 2 metros o un alguien que es muy alto, no, no, son 3 metros, ¿no? Que está a una distancia de unos 10, 15 metros de ellos, ¿no? Am, que era todo prácticamente luz, una luz verde. Ellos lo definían como una luminosidad como la que ofrece el fósforo por la noche, ah, y decían que la figura estaba formada como por pequeños puntos luminosos y en los bordes de la misma figura los puntos luminosos eran más luminosos, tenía más intensidad lumínica. Pero más que real, parecía un holograma, ¿no? Porque Prácticamente. Podremos decir que sí, era como una aparición espectral más que tal, pero fluorescente, verde fluorescente. mm, O verde, pues muy luminoso, ¿no?
La cabeza era pequeña, como si estuviera cubierta con una especie de casco. Los brazos eran muy largos y el cuerpo era bastante grande, bastante grueso. Los brazos muy largos, muy similar a esa leyenda urbana del Slenderman, ¿no? Que hay por ahí danzando por internet y tal, ¿no? Sí, no, tenía un Eh, aspecto totalmente grotesco. Grotesco, grotesco, ¿no? No le ven los pies, no le ven las piernas, era como una especie de uso, ¿no? Cuerpo como un uso. Eh, los brazos estaban, además, y esto tenemos que entender lo que era espectacular, cuando ellos empiezan a fijarse bien, se dan cuenta que los brazos están en cruz, ¿no? Entonces, claro, la visión fue aterradora para ellos, ¿no? Sí, yo Eh, sé, conozco ese terror. sí, sí, sí. Conozco ese terror y te voy a cortar brevemente porque voy a hablar de una historia que me ocurrió cuando yo tenía aproximadamente 11 años. Me encontraba en un cerro por aquí cercano con unos primos y ellos tenían un perro, un pastor alemán. A lo mejor tenía 7 cruces el perro, pero se parecía más que nada a un pastor alemán. El caso es que estábamos paseando el perro, era una tarde de verano muy cálida, calurosísima. Y en la parte superior del cerro había unas antenas de repetición militares. Eran las antenas que se utilizan pues con estos repetidores de microondas, hace ya muchos años, pero esta tecnología ha existido desde hace mucho tiempo. Bueno, cuando nos estamos acercando a aquella torre, microondas, que estaba totalmente vallada, de repente el perro, que estaba constantemente saltando, corriendo, brincando, se oían grillos de fondo, uy, grillos, madre mía, se oían como esto, cuando hace calor, las chicharras de fondo, Ujú. se oían pájaros, o sea, había una cierta actividad. En un momento dado, el perro se queda como que fuera de escayola, o sea, quieto, fijamente mirando a la antena. El perro se paró de una manera aterradora, pero como suena, aterradora. Y justo en el momento que se para el perro, se dejan de oír todo tipo de ruidos que había por el campo. Chicharras, pájaros, todo. Aire, todo. Nada. Como que se hubiera detenido el tiempo. Recuerdo que éramos en total 4 personas. 3 primos míos y yo. El perro estuvo así durante unos 8 segundos. Nosotros vimos que el siguiente paso que dio el perro fue salir absolutamente despavorido, como que le hubieran pegado un tiro o le hubiera parecido una auténtica visión del infierno, como que hubiera visto el auténtico infierno. Salió corriendo, aullando, despavorido. A todos nosotros nos entró una sensación aterradora, pero cuando digo aterradora es que casi nos pusimos a correr y casi adelantamos al perro. O sea, fue una sensación espantosa. Hasta tal punto que han pasado los años y todavía me acuerdo y tengo grabado en mi mente esas escenas tan aterradoras de aquel perro, cómo pudo salir corriendo de un sitio donde no había absolutamente nada. Y el pánico que sentimos dentro, yo no sé si fue natural o inducido, pero nos dejó, bueno, cuando llegamos abajo nos mirábamos todos, hablábamos, comentamos y habíamos sentido lo mismo, todos dijimos que sí, estábamos acojonados, hablamos con mi tío, yo hablé con mi abuelo, intentamos dar explicación y aquella gente pues incluso se reía de nosotros, decía, sí, es que parecéis tontos. Tontos no, recuerdo perfectamente aquella sensación de terror, y por eso cuando me estás contando este caso y estás hablando del miedo que aquella gente o que esos militares pudieron llegar a tener, te puedo asegurar que ese miedo sí existe y es una auténtica pasada, porque te enfrentas al misterio más absoluto, a lo extraño, algo que no sabes cómo te va a reaccionar. Si te va a desintegrar, fulminar, abducir o te va a convertir en líquido elemento. No sabes ni lo que va a hacer contigo. Pero Claro. ese miedo existe y es real. Bueno, ¿cómo reaccionaron los Claro. militares? Pues como estás diciendo tú, JL, con total indefensión, ante la indefensión que tenían, ¿no? Tenemos que entender ese humanoide, ¿vale? 3 metros, de color verde, cabeza pequeña, brazos larguísimos y en cruz, ¿vale? Que va hacia ellos, está a 15 metros, ¿no? Entonces, Trejo, de repente, tiene el fusil bien sujeto y cuando está a punto de disparar se desmaya, ¿no? Y él siempre ha explicado que era como si aquel ser hubiese adivinado sus intenciones en el momento justo donde fuera a disparar y el tío
pues Se, empezó a perder visión. se empezó a sentir mal, ¿no? Sí, se Él empezó a habla... sentir mal, sí, 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 sí. Su visión se oscurece, ¿no? Se iba cayendo como lentamente, decía, ¿no? Se Y de hecho, desvanece. antes de caer de rodillas, ¿no? Este hombre grita, pues, a tierra, que nos matan, así es como lo dijo, ¿no? Y los otros dos, cuando ven que su compañero cae, sin poder disparar, pues empiezan a disparar como locos, ¿no? Entre 40 y 50 disparos hacia aquel ser gigantesco en la base de Talavera la Real, Que le soltaron dos cargadores, pero vamos. O 1976, ¿no? tres cargadores de ametralladora y... Sí, sí, entero, ¿no? Entonces, ese fue el punto culminante. De hecho, con el resplandor de las armas, ellos empiezan a ver que aquel ser tiene como una especie de mono ceñido, ¿no? Y una especie de cinturón también. Ven un cinturón, un detalle, ¿no? Eh, y de hecho, cuando terminan de disparar, con el compañero caído en el suelo, ven como la figura desaparece, como si se apagase un televisor antiguo, ¿no? Se va desvaneciendo, como si hubiese sido casi o un holograma o una aparición desde otro plano dimensional, ¿no? Bueno, mientras que intentan ayudar a Trejo, los tres pueden escuchar de nuevo el mismo sonido que habían percibido antes de la aparición del ser, y de hecho el ruido vuelve a durar un poquito menos, esta vez 10-15 segundos, ¿no? Muy interesante el hecho de ver que Trejo decía que le dolía muchísimo el pecho, um, y que bueno, pues que no podía explicarse aquello, estaba perfectamente, no le podía haber Que pasado nada, hubiera ¿no? inducido la figura en Exactamente, ¿vale? su fisiología. Luego Exactamente. ocurrió algo raro, ¿no? Porque parece ser que al día siguiente fueron, esto lo deben comentar a sus superiores, y los superiores al día siguiente se presentan allí y Sí. ocurre algo extraño, ¿verdad, Vicente? Bueno, JL, tenemos que entender que 50 disparos evidentemente despertaron Uy, a y, todo el batallón y se lió una buena y allí, tienes ¿no? y en el ejército español tienes que dar muchas explicaciones cada vez que aprietas el gatillo. Es verdad, ¿no? Entonces, Y por una bala. por una bala, No imagínate 50 pensemos. además por la noche y además en circunstancias poco claras, ¿no? Con un tío en el suelo desmayado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hubo una investigación militar. En la investigación militar fueron un total de 50 hombres al mando de un oficial que peinaron totalmente la zona donde habían tenido lugar los hechos. ¿Y qué ocurrió? Pues algo inexplicable, que fue que no pudo ser encontrado ni un solo casquillo del casi medio centenar de balas que fueron disparadas. Pues ¿Cómo es es posible eso? curiosísimo. Pues muy Curiosísimo. sencillo. El ser recogió, o el objeto recogió esas muestras para hacerlas una posterior análisis. Pero sí, Evidentemente. sí, pero fíjate, JL, que la tapia donde tenían que haber impactado algunos de los disparos tampoco tenía muestras de los disparos, ¿no? Eso es porque Interesantísimo. nunca habría quizás un campo de fuerza. Todo es muy... Es Sí, que dentro del fenómeno extraterrestre, de verdad nos encontramos en muchas ocasiones cosas totalmente inexplicables. Disparas contra una tapia y no aparecen las balas, no aparecen los disparos, no aparecen los casquillos. Imagínate la cantidad de explicaciones que tuvieron que dar esos militares para intentar convencer a sus superiores de que lo que estaban contando era algo real. Otra cosa evidente, desde luego, si están disparando casquillos y por la noche se ponen a buscar 50 casquillos a las 2 de la mañana, no van a encontrar ni la mitad, porque eso hace falta mucha luz y un grupito de gente que peine la zona para encontrar todos los casquillos. Por supuesto, si están disparando contra una tapia, tendrá que haber restos de esos escollos en la tapia, o tendrá que haber restos de bala. Pues nada, no hay absolutamente nada. La verdad es que el caso es absolutamente sorprendente. Además es que se desclasificó. Quiero decir, estamos hablando de algo que realmente ocurrió. No es que fuese una especie de visión que tuvieron esos militares. No, 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 no. El ejército se lo tomó muy en serio y prueba de ello que redactó un informe en toda la regla que fue posteriormente desclasificado. sí, Pero esto nos lleva un poquito más allá, porque hay mucha gente que nos está contando también relatos absolutamente surrealistas, y si nos damos cuenta que las fuentes oficiales nos dicen que esto puede ocurrir,
tenemos que coger esa misma idea y pensar que aquellos que te están contando casos similares habrá que darles por lo menos el beneficio de la duda de que realmente lo que están contando ocurrió. Pero vamos ya con otro caso, Vicente. Llevamos 24 minutos con este primero. Muy Vamos bien. a centrarnos, si quieres, Vale. en el caso de de Rosas. Sí. No sé si querrás añadir algo más al Sí, respecto. una cosita, dos detalles más antes de empezar con el caso de Rosas. Primer detalle, a Trejo y a los demás, pero sobre todo a Trejo, les hicieron análisis de sangre, de orina, de rayos X, inspecciones de oídos, de ojos. Nunca encontraron nada, pero los síntomas de desmayos fueron produciéndose unos días después, ¿vale? Primero, la evaluación fue desajuste nervioso por parte de los médicos militares, ¿no? Mm. Segundo, otro detalle, que es que entre los años 1974 y 1980, la provincia de Badajoz concentró nada menos que el 35% de la casuística española de la segunda mitad del siglo XX, ¿vale? De hecho, sobre la base de Talavera de la Real, en el año 67 hubo también pilotos de avión que vieron un objeto de forma cambiante, esos ovnis metamórficos que también los hemos estudiado muchas veces, tanto en el mundo desconocido como en Ufópolis, y también estaba haciendo maniobras en el año 67, es decir, ya 7-8 años antes, ¿no? Mm. Y bueno, pues evidentemente, bueno, pues el Ejército del Aire creó un expediente del caso, ¿no? Se desclasificó, pero a mí siempre me ha quedado la duda de que la desclasificación incluyese todo el material que se recogió en aquel momento. Y ahora podemos hablar del caso de Rosas, ¿no? Que es alucinante también. Bueno, es primo hermano de este. Y además primo hermano e incluso anterior. Sí, Porque si el caso de Talavera de la Real ocurrió en el año 76, este ocurrió en el año 1971, concretamente en marzo. Las instalaciones militares de la base militar del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 4 de Las Rosas, ¿no? Y bueno, pues si quieres cuento yo un poquito qué es lo que ocurrió. Básicamente, bueno, pues aquel 25 de marzo del 71, bueno, pues varios militares, aparentemente, y en una situación absolutamente similar a la del año 1976, descargan sus armas contra un extraño aspecto de un ser enorme, grande, grandísimo, 2,20 m dicen que medía. Y cuando estas personas hacen este tipo de acto, que creedme que soltar un cargador en el ejército español alegremente, aquí las cosas se llevan muy en serio en ese tipo de temas, pues estos lo verían muy mal para soltar dos cargadores, y concretamente ocurrió a las 10:30 de la noche. Si estamos hablando del mes de marzo, la oscuridad ya era importante, por no decir absoluta. Es una base militar bastante secreta. Es una base militar incluso que algunas personas dicen que está compartida con los Estados Unidos. Debe haber una serie de intereses entre ambos. Pero si quieres, Vicente, entrar en algún detalle sobre lo que les ocurrió a estas dos personas y qué es lo que vieron, cómo era aquel ser, pues cuéntanos un poquito cómo fue todo esto. pues sí, JL, estamos hablando de casos que son casi, o sea, fotocopia el uno del otro, ¿no? Con 5 años de antelación, en este caso, la base de EVA 4, en Gerona. Tenemos que entender que es una situación muy similar, son unos soldados que están en una garita, y de repente uno de ellos, pues ve, en este caso sí que hay un ovni, que está por encima de la zona de las antenas, ¿vale? Y lo está viendo, tiene como una forma de lenteja, es decir, como una forma de elipse, de pequeña elipse. Lo hemos visto muchas veces en la casuística ovni internacional y mundial, y sobre todo en Estados Unidos, que hay grandes y buenas filmaciones y grandes fotografías de ovnis de este tipo, ¿no? Decían que además el resplandor no deslumbraba, ¿no? Pero sí que se veía muy luminoso. Um, y se veía perfectamente además como una especie de hendidura, como si fuesen ventanas también, ¿no? O haciendo el efecto de ventanas. Daban una serie de detalles muy interesantes. Estos señores son policías aéreos que están perfectamente, preparados para describir estructuras aéreas, ¿no? Van también con perros policía, en este caso van con un pastor alemán, que también están ladrando sin parar y también están en este caso viendo una película. Son casos que son muy similares, ¿no? Entonces, en este caso, el protagonista se llama Joffre,
¿no? Va con su compañero a ver si conseguían ver algo, también al lado de una valla, también la valla que estaba delimitando la base aérea. Entonces, otra vez, tienen al perro, es que son casos muy, muy similares, ¿no? El perro marca la posición, y entonces se les aparece el ser de 2 metros con 10, ¿no? Que además va dando pasos muy grandes, ¿no? Va dando como pasos muy, muy grandes y muy rápidos hacia ellos, ¿no? Y entonces estos soldados empiezan le marcan el alto, quién va, 3 veces, y estos se lo piensan un poco menos que los de Talavera Real, estos se ponen a pegarle, a meterle disparos. Y entonces, de hecho, Joffre efectúa 3 disparos diferentes, ¿no? Casi a bocajarro, a 5 o 6 metros de la silueta. Silueta, por cierto, de color también verdoso, muy similar a la que vimos, pero en este caso no tiene los brazos en cruz, según decían los testigos. Otra vez, con el detalle de cinturón con hebilla y emblema, con una especie de mono alargado, ¿no? Y entonces se produce un momento, uno de esos momentos únicos de la Un historia. emblema que debía ser un triángulo invertido. Sí, como un triángulo invertido, no, ellos lo describen un poco así, ¿no? Y un momento único en la historia de la ufología, que es que terminan de disparar, aquel ser ni se ha inmutado con ninguno de los disparos y se quedan mirándose fijamente los dos soldados con el ser, ¿no? Decía como que tenía como una especie de rasgos humanos, pero el cráneo como un poco más alargado, eso es lo que decía, ¿no? Y entonces el ser se dio la vuelta tal y como había venido y se marcha, un poco bastante surreal, ¿no? Entonces los soldados se quedan pues patidifusos después de lo que les acaba de pasar en una visión que no se les olvida jamás en la vida, y además esto lo siguen contando ya 30 40 años después, y estos señores siguen impresionados por todo esto, ¿no? Entonces el perro vuelve a marcar más adelante la valla, un lugar de la valla, y van para allá y ven que hay como unos 40 50 centímetros de valla que está derretida, ¿vale? Que está totalmente chamuscada, ¿no? Y entonces, estos soldados, bueno, pues después de tener este encuentro en la tercera fase, que son encuentros en la tercera fase, básicamente esto de entrenos militares, ¿vale? Pues, bueno, pues van a ver si ha habido alguna medición en radar, no había nada, ¿no? Pero ya como para terminar un poco el caso, el señor de la caseta, pues llama, otra vez otro militar de la caseta llama y ven al objeto otra vez sobre la vertical de la playa, y ven que de hecho se mete en el agua, y estos son testimonios militares que son, vamos, fuera de toda duda a nivel legal, ¿no? Y cuando estaba el objeto tocando la base del agua, ¿no? Dice que hubo un gran destello, como un gran flash, muy prolongado en el tiempo, y hubo varios soldados que tuvieron conjuntivitis e irritación de ojos Como que después de ver. estuviera hirviendo el objeto rojo vivo, un objeto incandescente. Exactamente, exactamente, eso es, ¿no? Oye, Eh, lo de los ojos que estuvieron irritados, es como que estuvieran estado sometidos a una fuerte radiación. sí, A una sí, radiación ionizante, es lo que te suele sí. ocurrir concretamente dentro de los ojos, el lagrimal se ve afectado, es una sustancia que le afecta bastante la radiación ionizante, como que tuviera un campo magnético el aparato muy, muy, muy importante. Bueno, Exactamente, y JL. aquí viene algo absolutamente alucinante, que yo quiero que cuentes a todo el mundo qué es lo que pasa, porque luego posteriormente parece ser que los entrevistan unos personajes un tanto misteriosos, ¿verdad? Cuéntanos Por, eso. su- por supuesto, JL. Bueno, espectacular. Tenemos que entender, por cierto, que hubo más días en donde se vio aquel objeto sobre la base, ¿vale? Que de hecho llegó a salir un avión Phantom, ¿vale? Un jet militar a perseguirlo, como ocurrió en el caso de Manises, ¿vale? Y otros grandes casos que ha habido en España y Latinoamérica, y en todas las partes del mundo, en verdad, ¿no? En Estados Unidos ni te cuento también, ¿no? Pero es que resulta que, bueno, pues los militares hicieron una serie de entrevistas, ¿no? El caso no fue desclasificado jamás, es decir, quedó como alto secreto siempre. Bajo amenaza de consejo de guerra no podían decir nada del tema ninguno de los militares. Y entonces lo que ocurrió fue que 20 días después se presentan allí 3 militares americanos y empieza a haber interrogatorios. Y estos señores sabían exactamente lo que había pasado, sabían de lo que estaban hablando, daban por supuesto que el testimonio suyo era real, era de verdad, ¿vale? Daban por supuesto, o sea, planteaban claramente que habían visto ellos una nave y un ser extraterrestre,
típico además. O Es sea que decir, los norteamericanos, digamos, cuando les estaban entrevistando, nunca dudaron del no, testimonio, no, lo para único que nada. hacían era escudriñar detalles. Exactamente, esa gente sabía de lo que estaba O hablando, sea no era que la los primera vez que lo militares hacía. norteamericanos Ajá. sabían que ese fenómeno era real y conocían de ello. Hombre, y tanto, JL, porque además iban a detalles muy específicos. Es decir, estos ya habían, no era la primera vez que lo hacían, no estaban buscando patrones de casos similares, ¿vale? Lo que pasa es que, y esto es muy curioso, cuando termina las pesquisas y los interrogatorios muy concisos, muy concienzudos, con un traductor, sin perder detalle absolutamente de nada, pues resulta que estos militares les piden a estos soldados españoles que se pongan delante de una tapia blanca, ¿no? Tiene que ser totalmente blanca, y se empiezan a hacer fotos con unos flashes muy grandes, muy grandes. Es decir, ellos decían que no era normal todo aquello, ¿no? Pero más que lo decían, es que toda la experiencia que vivieron con aquellos militares norteamericanos, hasta muchos años después que se volvieron a reunir, aquellos militares, porque claro, después de terminar el servicio militar, cada uno siguió su vida, ¿no? Sí. Y luego, pues, cuestiones del destino, bueno, pues se volvieron a reunir, entonces se pusieron a hablar de todo lo que pasó, ¿no? Y solamente uno de ellos recordaba algo vagamente de que habían sido entrevistados por militares norteamericanos y los otros dos no. Y cuando lo pusieron todos el conocimiento, se pusieron a hablar del tema, pues resulta que dijeron, ostras, pues es verdad. Y esto se nos había olvidado, no tenían ningún tipo de conocimiento, habían sido como una especie de flaseados, ¿no? Como lo que vemos un poco en la película de ciencia ficción esta, que es comedia, que es de los Men in Black, ¿no? Lo que pasa es que a estos señores les pasó algo similar, ¿no? Y eso lo cuenta gente que, por supuesto, pues tienen una, vamos, en clasificación militar, pues tendrían total verosimilitud, ¿no? O sea, les dieron Eh, unos flasazos, sí, después de esos flasazos lo olvidan todo y cuando pasan muchos años lo empiezan a... Es como que los hubieran inducido alguna forma de hipnosis sí. al más alto nivel y los hubiera dejado fuera de combate. Entre flash y flash le hubieran dado una serie de directrices y normas. Me recuerda bastante el caso de MK Ultra, fíjate. Totalmente. Y sí, sí, sí. Además, fíjate qué año es, 1971, que ya esa gente lo tenía muy dominado. Algo sabían, estos militares que habían venido pertenecían, no se sabe a qué cuarto, a qué tipo de operativo pertenecían, pero desde luego a uno muy secreto, sospechamos. Y estamos hablando de algo que ocurrió hace 43 años y ya tenían tecnología y sabían para borrarte la cabeza y los recuerdos y ellos ya sabían perfectamente que este tipo de fenómenos eran reales y existían e incluso estaban muy interesados en esos detalles, como que estuvieran haciendo un seguimiento del fenómeno. Fijaos, hace 43 años, ¿en qué punto nos encontramos ahora? Ni lo sabemos. Pues todo un misterio, Vicente. ¿Yo qué puedo decir? Pues que es absolutamente sorprendente. Estos dos casos, su paralelismo es enorme, los efectos fisiológicos que tienen ellos también, y por supuesto esta extraña presencia de esos hombres de negro que borran la memoria y que, como tú bien dices, nos recuerdan bastante aquel gadget que solían Mm. presentar los hombres de negro y hacían así, mire usted fijamente a la luz, ¡pam! Y les borraban la memoria. Sí, es algo así. Algo así, no, es verdad, funciona Sí, algo sí. así. Tommy Lee Jones, me parece que con este muchacho Will Smith. Will Smith, bueno, pues interpretaban aquel papel tan gracioso. Pero que fíjate que curioso. Hay una escena, y hablando de los Men in Black, que me parece, es una escena muy graciosa, en la cual están buscando pistas sobre una serie de eventos y entonces van a un kiosco y entonces en el kiosco Will Smith empieza a revisar los periódicos oficiales, el Times, el Herald, el no sé qué, y le mira a Tommy Lee Jones, que ya era un veterano, y le dice, no, pero tú qué buscas ahí, hombre, ahí no están estas cosas, hombre. Si quieres encontrar informaciones de las que estamos buscando, te tienes que ir a otro tipo de periódicos. Y Sí, empieza a recoger toda la prensa sensacionalista sí, que sí. había, que es ahí donde realmente se estaba recogiendo o se estaban haciendo eco de este tipo de informaciones. Una escena bastante curiosa. Vicente, yo no sé si tienes algo más que añadir. Llevamos 39 minutos. Nada, JL, pues para mí ha sido un placer comentar todo este tema, ¿no? Estamos hablando de dos casos muy similares, cortados por el mismo patrón,
Y a mí, evidentemente, siempre me queda la duda, ¿no? Esto es la punta del iceberg. Ha habido otros casos que, por supuesto, no se han comentado jamás, ¿no? Que los testigos no han tenido nunca el valor, porque hay que tener mucho valor para coger y decir esto, ¿no? Tanto en España como en otros países del mundo, y sobre todo el hecho de que esa absurdez de la casuística de los extraterrestres en bases militares, ¿no? ¿Qué tipo de motivación podría tener una cosa así? No tiene ningún tipo de sentido, pero es que el fenómeno extraterrestre en sí tiene muchas cosas que todavía no llegamos a comprender y que de hecho hace mucho límite con lo que es de lo absurdo, ¿no? Y el contactismo real de ir poco a poco tocando diferentes palos de la sociedad moderna, ¿no? Y de ir poco a poco apareciendo en las vidas de algunos seres humanos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues nada, para mí ha sido un auténtico placer y nada, pues un saludo a todos. Muy bien, Vicente. Pues nada, deciros que ha sido un placer estar de nuevo con vosotros, contaros estas cosas tan alucinantes y de nuevo estaremos en Mundo Desconocido y seguiremos contando aquellas cosas que sabemos que os gustan y que por supuesto a nosotros también nos gustan y nos intrigan. Sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.